pero en nuestro país, Sebastián, dentro del Ejecutivo hemos visto bastantes roces y acuérdese usted este roce entre el ministro Montealegre y el ministro Benedetti, que al parecer dijeron, bueno, nos vamos a reconciliar, nos vamos a tomar un cafecito para reconciliarnos y no generar tantos estragos al mismo gobierno nacional de Gustavo Petro y todos los proyectos que tenemos. Esta mañana, de hecho, estuvieron en los micrófonos de Blue Radio de una u otra forma con otro tono reconciliándose un poco, pero acuérdese que las palabras del ministro Montealegre, pues de una u otra manera hacían entrever que estaba muy pendiente de la decisión que va a tomar la Corte Suprema de Justicia con el caso que tiene ahí el ministro Benedetti por el tema de FONADE. Sí, antes de darle más detalles del caso FONADE, pues a mí, Jennifer, algo que me llama la atención o me pregunto es, no sé qué pasó el fin de semana, porque claramente aterrizando en una campaña que será muy dura desde todo punto de vista, que dos de los ministros más importantes tengan este nivel de pelea y de acusaciones en público, pues eso detona cualquier gabinete. Entonces, pues el señor Montealegre, el ministro Montealegre, le bajó 3 cambios de intensidad y de agresividad en 2 días. A lo mejor no sé si alguien intercedió, si entre el gobierno lo llamaron al orden. No, pues. Pero Oscar, bueno, se filtran, la semana pasada la W filtra los chats. El sábado sale un titular con 48 Arial en semana diciéndole Montealegre de todo a Benedetti, y 48 horas después hacen la paz. No sé qué pasó ahí. Pero Sebastián, dos cositas ahí al respecto. La primera es que no fue una discusión pública, acuérdese que esto fue un chat grupal. No, digo la entrevista que pública con Semana. Luego se esparció, digamos, esta conversación, este rifirrafe, sobre todo por parte del ministro Montealegre, y según decían, pues ambos acá, pues el presidente sí tuvo que intervenir. Esta mañana, Oscar, lo mencionaba el ministro Montealegre, diciendo, bueno, sí, el presidente dijo pues, que había que reconciliarse, pues porque obviamente esto le hace daño a los proyectos que tenemos como gobierno nacional. Lo que sucedió, Sebastián y Jennifer, es que el presidente de la República intervino directamente y lo llamó a los dos. Y dijo, bueno, bájele el tono a esto porque esto no puede suceder, porque el gran afectado con todo este escándalo, con lo que está pasando, es el gobierno de la República, el gobierno nacional en cabeza del presidente de la República. De tal manera que la intervención del presidente fue determinante en este caso. Y yo creo que en estos casos, Sebastián, estos choques entre ministros y quienes hacen parte de un gabinete son frecuentes, son constantes. Lo que pasa son los términos que trascendieron, la manera como el ministro Montealegre se refirió a su colega de gabinete, al señor Benedetti. De tal manera que yo sí creo que los términos fueron los que asustaron de alguna manera al presidente de la República y tuvo que mediar y decir, no, paren esto porque esto no puede seguir, porque el gran afectado en estos tiempos es el gobierno nacional. Y hablando de los términos, Sebastián, es que decía básicamente Montealegre en este chat que se conoció, vamos a ver qué tan gallito de peleas Benedetti cuando la Corte Suprema de Justicia lo meta muy pronto a la cárcel por corrupto. Y ahí tenemos que hablar del tema que nos trae usted hoy, Sebastián, que es lo relacionado con el FONADE, porque es justamente esta investigación en la que pronto el ministro estará en juicio, pues por unos delitos que se le están ahí señalando al ministro Benedetti cuando era congresista, eso sí hay que decirlo. Sí, a ustedes, mis compañeros, a la audiencia les traigo hoy uno de los testimonios que usará la Corte Suprema en el juicio contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, un juicio que ya empezará pronto. Solamente hace falta que se haga la citación para que inicie formalmente. Pero antes de entregar el testimonio oficial que está consignado, que hace parte del expediente, el material probatorio, Jennifer, yo creo que es importante refrescar y también explicar qué es el caso FONADE, porque sale en la prensa, en todas partes, y a lo mejor mucha gente dice, bueno, pero ¿esto qué es? Entonces, si le parece, hagamos un repaso por el caso FONADE y usted me va preguntando cualquier duda que tenga. Sí, señor, de una. Pues, vea, el caso FONADE es una entidad adscrita a Planeación Nacional que ayuda a financiar, articular proyectos, es una entidad del Estado. Y lo que sucedió es que el gobierno de Juan Manuel Santos, después de la victoria de la reelección en junio del 2014, le dio a esta entidad, o se le habría dado, y esto es lo que ha aprobado la justicia, el FONADE al partido de la U como botín, como premio por haber sido tan colaborador. Ese grupo de políticos de la U los más notables eran Bernardo el Ñoño Elías, Musa Besaile, estaba Armando Benedetti, había varios. Y esto lo reclamó el partido de la U
y el gobierno Santos lo entregó, que igual eso estrictamente no es un delito per se tener participación política en un gobierno en el que usted apoya a Jennifer, pero ¿qué es lo que pasó? En el 2016, después de que se puso un agente tanto de asesora como de gerencia en FONADE por pedido de estos senadores, empezaron a robarse plata y empezaron a favorecer presuntamente contratos en favor de estos congresistas. No lo dice uno, lo dice la justicia. Acuérdese que ya Bernardo, el ñoño Elías y Musa Balsay le pagaron cárcel por esto, y además en su testimonio pues declararon muchas de las cosas pues que se intuían y que se demostraban. Es el caso FONADE. Creo que de una manera muy sencilla es esto. Las personas que trabajaron en FONADE favorecieron contratos, intereses indebidos para terceros, y no pues para el bien nacional, que se supone que es para lo que funciona. ¿Y dónde entra Armando Benedetti acá? Lo que piensa la Corte Suprema, este caso lo lleva la magistrada Cristina Lombana. Entonces ella investiga y dice, oye, un momentico, pero es que los únicos que participaron no fueron Musa Balsay y el ñoño Elías, sino Armando Benedetti también, porque además Armando Benedetti habría sido el enlace entre la U y el gobierno. Entonces ahí aparecen una serie de testimonios, de pruebas que ha desarrollado la magistrada Cristina Lombana, y por esto en este año, en abril, acusa formalmente a Armando Benedetti. Esa es la historia. Ya se han practicado en las últimas semanas, la reposición de pruebas, es decir, se ha decidido qué pruebas se van a practicar en el juicio o no, y estamos esperando, Jennifer, a que la sala de primera instancia pues cite el inicio del juicio. Es eso lo que va a pasar. O sea, es un hecho que va a juicio, el va a ministro juicio. Benedetti. Estamos hablando de un caso que comenzó, Sebastián, 2016, 2017, acuérdense ustedes, el ministro Benedetti, que hoy es ministro del Interior, pues era en ese entonces congresista y viene a estar involucrado por diferentes señalamientos en estos casos donde habría influido en la asignación de contratos a través del Fondo Nacional de Desarrollo, que es el que nos comenta Sebastián, que lo conocemos como el caso FONADE. Lo que usted me dice, después de todos estos años de investigación, ya prontito vamos a hablar de un juicio en la Corte Suprema de Justicia al ministro Benedetti. Sí, en la sala, digamos, eso es lo que se conoce, la sala de primera instancia de la Corte Suprema. Son 3 magistrados, Jennifer. La magistrada Lombana manda pues su acusación, su escrito de acusación, y serán 3 magistrados los que lo declararán culpable o inocente. Si por ejemplo queda 3-0 o 2-1 en favor de lo que piensa la magistrada Cristina Lombana, pues el doctor Benedetti puede, pues puede reclamar la decisión, y ya la sala de instrucción en su totalidad finalmente decidirá la suerte de este caso. Pero ¿sabe qué pasa, Sebastián y Jennifer? Que los ñoños, como se les conoce electoralmente hablando, Musa Balsay y Bernardo Elías, ambos fueron condenados por el caso FONADE. Es decir, ahí hay condenas, porque se demostró que efectivamente estos congresistas se beneficiaron de unos recursos que estaban destinados obviamente mediante la figura de los cupos indicativos. Exacto, para sí. otros menesteres. Entonces hay condenas, estos 2 congresistas fueron condenados por estos hechos, y además es muy cierto lo que dice Sebastián, electoralmente el partido de la U en Córdoba, o sea, estos 2 varones electorales, el señor ñoño Elías y el señor Musa Balsay, aportaron una gran cantidad de votos para que fuera elegido el presidente Juan Manuel Santos. De tal manera que hay 2 hechos objetivos que no se pueden discutir: las condenas que ellos sufrieron por cuenta de FONADE, del escándalo FONADE o del caso FONADE, y lo que fueron determinantes ellos, los 2, los ñoños, para la elección de Juan Manuel Santos. Sí, eso es exactamente así. Antes de empezar, Jennifer, pues dejar muy claro que los únicos que dirán si Armando Benedetti en este caso es culpable o inocente, pues será la sala de instrucción de la Corte Suprema, nadie más. Entonces, bueno, lo que vamos a oír, yo le voy a leer 3 respuestas que el señor Héctor Julio Álvarez le hace a Cristina Lombana, digamos, en un interrogatorio oficial. Este interrogatorio se dio en Córdoba, la magistrada viajó a Córdoba, interroga a Héctor Julio Álvarez en julio del 2023. ¿Quién es este señor? Es un ingeniero cordobés que trabajó en FONADE en 2016 y 2017, y él pertenecía al círculo de poder de los senadores que hemos mencionado del partido de la U. A él lo capturan por este escándalo y firma un principio de oportunidad, Jennifer, con la Fiscalía, principio que fue prorrogado este año porque la Fiscalía entiende que ha colaborado de manera efectiva y honesta y transparente como se comprometió para dar información por este caso. Entonces, la magistrada Lombana viaja en julio de 2023 a oírlo, pero
no lo oye por el caso de Armando Benedetti, sino, Oscar recordará, no sé si recuerda al representante Eduardo Tuz de la OSA, del partido de la U, no sé si Oscar usted lo tenga presente, pero Sí. es a él el que lo investigaron. Sí, el representante Tous de la OSA, sí, claro, eso, de acuerdo. Tous de la OSA. Entonces, ¿qué pasa, Jennifer? A él, a este señor Héctor Julio Álvarez lo interrogan por el caso, pero como él da detalles y habla sobre Benedetti, lo que pasa es que esos dichos quedaron en el expediente como prueba para el juicio. Entonces son 3. Y vamos a empezar. El primero de ellos pues también lo tenemos ahí en la pantalla en nuestro YouTube, que igual yo lo iré leyendo, no tenemos el audio, sino sencillamente son las transcripciones para que me ayuden a irlos poniendo. Entonces, bueno, la primera, la magistrada Cristina Lombana, Jennifer, le pregunta, ¿cómo llegó Ariel Aduen a FONADE? Ariel Aduen, Jennifer, es muy importante decirlo, era el gerente de FONADE cuando se habría ideado este mecanismo de saqueo. Entonces la magistrada Lombana le pregunta, ¿cómo llegó Ariel Aduen a FONADE? Y responde Héctor Julio Álvarez. Ariel Aduen, su hoja de vida es socializada a como sea el compromisario, si no estoy mal, que era Armando Benedetti. Y era de las labores de llevarla a Palacio, de una reunión que se dio en el Capitolio, en la oficina de él, que solamente había que llevarla, porque era la cuota de un consenso. Creo que esa hoja de vida venía del lado del equipo político del senador Bernardo Elías. Es decir, Jennifer, lo que está diciendo acá Héctor Julio Álvarez es que la hoja de vida de Ariel Aduen como gerente de FONADE, quien fue el gerente que habría estado al frente de este escándalo de corrupción, esa hoja de vida fue un consenso de estos senadores del partido de la U, pero ese consenso se dio en la oficina de Armando Benedetti en el Congreso. Eso es lo que dice Ariel Aduen. No sé si tenga alguna duda, pero esa es la primera de las 3 preguntas que... No, pues acá es donde básicamente aparece el nombre de Armando Benedetti. Sebastián, según lo que usted nos está contando, eso es una transcripción de una declaración de este señor que se llama Héctor Julio Álvarez, que era un ingeniero de FONADE y que se convierte en una pieza pues importante porque está contando lo que vio. Y básicamente lo que vio en esa transcripción que usted nos trae es que Armando Benedetti estaría ahí moviendo fichas para llevar la hoja de vida de Ariel Aduen, que usted nos dice fue el gerente de FONADE en ese entonces, que terminó involucrado en toda esta trama de corrupción. Un poquito parecido para que nos entendamos con hoy, porque esto es casi hace una década, Sebastián, sí, con lo que está pasando con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, obviamente guardando proporciones, pero parece que la historia pues se está repitiendo en este momento. Sí, a veces el tiempo pasa, pero las cosas no cambian. Pero sí, digamos, y lo que dice es que el señor Aduen venía del hilo de las entrañas de Bernardo el Ñoño Elías. Segunda pregunta. ¿Sabe qué pasa, sí, Sebastián? Adelante, Oscar. Sebastián y Jennifer, ¿sabe qué pasa? A propósito de lo que decía Jennifer, es que el modelo es el mismo. El gobierno ganador, el nuevo presidente, asigna unas entidades a los grupos políticos, a los partidos políticos, en este caso el partido de la U. FONADE se le entrega, entre comillas, a ese partido político. Y a partir de esa entrega que hace el gobierno en agradecimiento por la cantidad de votos que le dieron para que fuera elegido el presidente, ellos comienzan a disponer burocráticamente de esa entidad. Y es así como se terminan tomando las entidades de los políticos. Este modelo que estamos viendo ahora en FONADE fue el mismo que pasó con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Le asignan a los políticos estas entidades para que ellos se la despachen burocráticamente hablando y puedan nombrar a sus recomendados allí. Sí, bueno, acá más detalles de lo que habría pasado. La magistrada Cristina Lombana le pregunta a Héctor Julio Álvarez, ¿usted está afirmando entonces que Ariel Aduen fue propuesto con qué objetivo en FONADE? Y responde el testigo, me imagino de cumplir unos requisitos para que gerenciara la entidad en ese entonces, porque como es de conocimiento, eso es normal de que venga la bancada liberal o la bancada conservadora, aquí tengo esta hoja de vida. Y sigue, yo una vez sí entré al Palacio y nos atendió Néstor Humberto, el doctor Néstor Humberto, que era ministro, y una señora María Lorena. Fui en compañía de Bernardo y de Musa a tocar el tema de que ellos habían votado por Santos, pero no tenían oportunidad de demostrar profesionalmente que la bancada de la U tuviera una presencia en el gobierno. Es más, por eso hago referencia ahí a una reunión que hubo en la oficina de Armando Benedetti. Yo estaba siempre en todas esas reuniones, doctora. Le hago claridad como se lo hice a la señora fiscal. Benedetti era como el compromisario.
Aquí desmenuzar varias cosas, Jennifer. Hay un montón de información en esta respuesta. Claro, lo que dice Héctor Julio Álvarez, y esto también lo corroboré, es que después de que hacen la reunión en la oficina de Benedetti, van a Palacio y los habría recibido, esto siempre incondicional, por supuesto, Néstor Humberto Martínez, que Lucas, en ese momento, digamos, estamos hablando del 2014, finales del 2014, ahí Néstor Humberto Martínez, ¿qué rol tenía en el gobierno de Santos? Acuérdese usted, esa figura que se inventó, que duró poco, duró 2 años, del superministro, lo que se conocía como el ministro de la presidencia, que en la primera persona que estuvo en este cargo fue Néstor Humberto Martínez entre agosto de 2014 y junio de 2015. Claro. Ya y que luego se y convirtió en después fiscal general de la fiscal general Nación, ¿no? Exactamente. Fue su último rol antes de ser el fiscal. Exacto. Y bueno, ahí pues tampoco a mí me consta, pero bueno, ahí según aparece la descripción, Jennifer, aparentemente la María Lorena que nombren ahí era María Lorena, que era como secretaria privada de la presidencia. María Lorena Gutiérrez fue secretaria general de la presidencia, después ya asume como superministra cuando Néstor Humberto sale, pero en este momento si usted nos dice era ministro, pues seguramente era ministra consejera de gobierno, en ese momento Sebastián, era la figura que tenía. Lucas, María Lorena Gutiérrez, acuérdese que ella fue muy famosa porque fue la que le mandó aquellas almendras a Vicky Dávila antes de que saliera de su cargo. Que lo por tiene eso escrito en el libro también. Sí, claro, sí. Las famosas almendras fue María Lorena Gutiérrez, que ahí parece que es muy obvio, es decir, por toda no dice el apellido, sí, pero no pues sí, pero en el contexto, y además María Lorena no es un nombre, digamos, tan común, entonces sí es. Sí, y dejar muy claro, Jennifer, que ella. nada de lo que dice el señor Héctor Julio pues incrimina o es algo en contra de Néstor Humberto Martínez y María Lorena, pero pues aparecen nombrados ahí. Vamos con esta, antes de la última tercer respuesta de Héctor Julio, voy a mostrar unas minutas que reveló la revista Cambio hace unos meses. Esto es la revista Cambio, que tuvo acceso a una parte del expediente. Lo que tenemos en pantalla, que igual yo lo voy a leer, Jennifer, son las minutas, el registro de entrada de estos senadores a la oficina de Néstor Humberto Martínez en la época en las que se habría negociado el tema de FONADE. Son estas minutas que presentamos y que, repito, son de la revista Cambio. Sale Bernardo el Ñoño Elías, sale Musa Besaile, Armando Benedetti y Elsie Mireya Pinzón. ¿Quién es Elsie Mireya Pinzón? Era trabajadora asesora de la UTL de Armando Benedetti. Este ingreso fue el 6 de octubre del 2014, después de que gana la reelección Santos y antes de que empiece el escándalo, Jennifer. Ok, entonces usted nos está trayendo para ordenarnos un poco, y la gente que no nos está viendo, Sebastián, la transcripción de unas declaraciones de este ingeniero que trabajó en el FONADE y que menciona, por supuesto, al entonces congresista Armando Benedetti. Esto ya va a entrar a juicio en la Corte Suprema de Justicia, y estaba leyendo yo, Sebastián, que de ser hallado culpable, el ministro actualmente Benedetti, el ministro del Interior, podría ir a cárcel de 5 años hasta 12 años de prisión. Pero esto, como hemos visto, el juicio ya va a comenzar, pero esto no va a ser inmediato, porque imagínese usted, estamos hablando de un caso abierto más o menos en 2016, estamos en 2025, llevamos casi una década hablando de esto, con algunos procesados ya condenados, como nos lo mencionaba Oscar, nos lo recordaba, pero pues una parte importante es Armando Benedetti, que entonces era congresista por el partido de la U. Sí, veremos qué ocurre, pero al menos se ha acelerado el caso, porque pues se acusó en abril y ya se terminaron de practicar las pruebas. Entonces, pero bueno, lo único que probaría, Jennifer, esa minuta corroboraría el relato de Héctor Julio Álvarez, esa minuta. Y vamos con la última respuesta que Héctor Julio Álvarez le da a Cristina Lombana. La magistrada pregunta: ¿por qué motivo iba a ser Armando Benedetti quien lo fuera a proponer como gerente de FONADE? Responde el testigo: no, eso ya como que es un tema interno de partidos, de como que era él el que tenía relación con el gobierno nacional. La bancada, eso, y dice inaudible porque estamos transcribiendo el literal, sale inaudible, atender a 20, 30 senadores se vuelve loco cualquiera. Entonces, como eso es interno, ya históricamente en Colombia, de cómo funcionan los partidos políticos. Entonces, bueno, a veces pareciera, Jennifer, que lo que uno lee es raro porque como es la transcripción literal, pues a lo mejor no tiene la limpieza que uno quisiera, pero dos claridades rápidamente y aporto también lo que nos dijo Néstor Humberto Martínez y María Lorena, que pues los buscamos sencillamente para ver si querían tomar alguna posición. Lo primero es,
esto estrictamente no incrimina a Armando Benedetti, acá no hay ningún hecho delictivo, sencillamente porque hace parte de las pruebas y del expediente, porque esto está todo en el marco de un contexto, de unas pruebas, de unas personas que han sido acusadas, y porque aparentemente el señor Benedetti habría favorecido a la empresa Certicámara para que le dieran un contrato a Certicámara. De eso hay otros testigos y otros hechos que no vamos a mostrar acá, que eso está en el expediente, pero per se esto no es delictivo, pero hace parte de todo un relato, de todo un contexto en el que no solamente se decide el gerente de Fonade en la oficina de Armando Benedetti, sino después aparece el favorecimiento, presunto favorecimiento a Certicámara para que a Certicámara en Fonade, gracias a Benedetti y sus gestiones, le den un contrato. Entonces por eso es que lo mostramos, no porque per se sea delictivo, que no lo es, sino porque está enmarcado en un contexto global. Me parecía, es importante señalar eso, Jennifer. Es importante mencionarlo, Sebastián, porque claro, uno lee esto o escucha estas lecturas o estas declaraciones y uno dice, si no sabe del tema, bueno, ¿y qué tiene de malo que una persona entregue una hoja de vida y ese señor que recomendó pues termine involucrado en temas de corrupción? No, aquí de lo que estamos hablando es que hubo varios políticos y funcionarios de ese momento de Colombia que estuvieron involucrados en adjudicaciones irregulares de contratos del FONADE, que es este fondo que usted nos recuerda bien qué es. Estamos hablando básicamente de que entrega de coimas a cambio de la mediación que hicieron los legisladores del entonces en la contratación estatal, que por eso les repito, es muy semejante a lo que pasa hoy con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que es un caso que seguimos trabajando, seguimos descubriendo cosas, que la justicia lo está investigando y que esperamos, Sebastián y Oscar, no se vaya a demorar como se ha demorado el FONADE. 10 años ya estamos y seguimos contando. Déjeme, Oscar, rápidamente dar las respuestas de las personas que buscamos antes de que usted hable, porque claro, le busqué a Néstor Humberto Martínez a contarle que íbamos a decir esto y él sencillamente nos respondió, hola, yo no me acuerdo si estaba en la reunión, pero si estuve, le puedo asegurar que ese tema no lo manejé. No, me equivoqué, perdón. Esto es lo que nos dijo María Lorena Gutiérrez, repito, lo que nos dijo ella. Dice, yo no me acuerdo si estaba en la reunión, pero si estuve, le puedo asegurar que ese tema no lo manejé yo y no sé quién es ese señor. Y lo que nos dice Néstor Humberto Martínez es, el presidente Santos le dio participación a su partido en FONADE, pero no para que se lo robaran. Claro está. Un saludo, Sebastián. Sí. Digamos, Jennifer y Sebastián, aquí la gravedad también radica en que estamos hablando de recursos públicos. Es decir, estamos hablando de recursos de todos los colombianos, producto del pago de nuestros impuestos. Y a eso obviamente la gravedad está en que se pagaron, o se habría pagado, para condicionar todo, se habría pagado unos recursos para pagar coimas, para que se adjudicaran unos contratos y que además, mediante la figura de los cupos indicativos, estos congresistas pudieran disponer de mayores recursos. Pero repito, hay dos congresistas condenados por el caso de FONADE. Eso muestra la gravedad del asunto. Musa Besaile y el señor Bernardo Elías fueron condenados por este caso. Y ellos no solamente ratificaron mucho de las cosas ya después condenados, Jennifer, sino el testigo estrella en contra de Benedetti, desde este caso puntualmente, es Jorge Iván Henao, que él fue ex asesor de FONADE, y él, lo que le ha contado a la Corte, este señor Henao, es que efectivamente el ministro sí habría favorecido a Certicámara, pero bueno, pues las partes presentarán sus pruebas, sus alegatos, y pues obviamente el país estará muy pendiente de un juicio que promete ser muy importante por dar la magnitud de la persona en cuestión. Claro, estamos hablando nada más y nada menos que del ministro del Interior, que es muy importante justamente para el gobierno de Gustavo Petro y que ha tenido un recorrido muy importante. Estamos viendo a Ana Cristina, pues, congresista en este año, involucrado o mencionado en este caso de corrupción. Vamos a ver en qué termine, pero no me quiero yo imaginar el efecto que pueda tener un fallo en contra del doctor Benedetti, en este caso para el gobierno de Gustavo Petro y todas las proyecciones que tiene electorales. Mire, ahorita Sebastián dijo una frase medio filosófica que dejamos por ahí suelta y es precisamente por lo que estamos contando todo esto. Usted dijo, las cosas se repiten y no pasa nada. Precisamente porque se repiten y no pasa nada es que estamos viendo hoy esto. Y lo más seguro, creo yo, es que no va a pasar absolutamente nada. Porque esa conversación que tiene hoy ya Montealegre, ya le bajaron otra vez. Es increíble hoy oír a Montealegre, saber que este señor fue alguna vez magistrado de la Corte Constitucional. ¡Qué vergüenza! Oírlo cómo baja hoy el discurso y decir, nos vamos a tomar un café, ya no voy a volver atrás ni volver a decir nada de Benedetti. Claro, porque sabe que Benedetti es el guardián de todos los tesoros de Gustavo Petro. Entonces, no creo, la verdad,
pierdo toda esperanza de que vaya a pasar algo con Armando Benedetti, no creo que pase nada. Y mirar que todo esto pues es lo que ha pasado durante muchos años con los congresistas, cómo pasan este tipo de cosas, miren, todo esto pasó en una oficina del Congreso. El mismo señor Héctor Álvarez decía, esto pasó en la oficina de Armando Benedetti en el Congreso. ¿Cómo es posible, primero, que nos estemos enterando tanto tiempo después, que sea tanto tiempo después, y que todo este tipo de cosas que seguramente siguen pasando y pasen en el lugar donde se crean, donde se avalan las leyes para este país? Completamente Totalmente vergonzoso. No, y sobre todo la estructura del Estado, la forma como se opera, Ana Cristina, que lo hemos mencionado muchísimo acá. Acá nos decía Sebastián al principio, Oscar, es que es normal que obviamente un gobierno llega y entrega pues de una u otra forma oficinas o agencias o de diferentes instituciones para los partidos políticos que ayudaron a que ese presidente pues llegara a este cargo. Y puede uno entenderlo. El problema es cuando ya se comienza a dar coimas, por ejemplo, y que esas oficinas, esas instituciones se comiencen a entregar para dar coimas a diferentes privados o públicos y que esto se genere una corrupción terrible, como estamos casi que acostumbrados a que funciona así en Colombia. Así que bueno, a mí me parece pues bien que esto se investigue y que se ahonde en ello y se hable un poco de